Mateo 6, 19 al 24. No acumulen para sí tesoros en la tierra, sino donde la polilla y el herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban. Sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran y roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo, por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande será la oscuridad. Versículo 24. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro, o apreciará a uno, despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Esta es la palabra de Dios. Alabado sea Dios. Okay. Un poquito de información antes que empezamos aquí en Mateo. Mateo enfatiza que Jesús es el tan esperado Mesías y Rey judío, que cumple las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Mateo parece haber estado destinado a una comunidad de judíos que creían que Jesús era el Mesías. En esta parte del sermón en el monte, Jesús está enseñando cómo el mundo, nuestra carne y Satanás tienen control sobre lo que deseamos. También veremos el camino que Cristo desea que sigamos. Nos da un repaso de estamos permitiendo que este mundo corrupto dicte lo que hacemos, cuando lo hacemos y a quién debemos servir. Algunos mandamientos también. Aunque Cristo no señala específicamente el 10º mandamiento, esta sección, de lo que yo he estado leyendo, cubre la codicia. Como cristianos, sean nuevos en la fe o no, enfrentamos los señuelos de este mundo y en su mayoría estos incentivos son visuales. En esta sección del Sermón del Monte de Jesús, Él llama nuestra atención a quién o a qué servimos, contraponiendo esto con lo que Dios ha prometido en su palabra a los que están en Cristo. Y eso es, como dije, los que están en Cristo. Ahora Jesús comienza abordando el tema de los tesoros terrenales. Los insta a centrarnos en los tesoros celestiales que son eternos en lugar de acumular riqueza material en la tierra que no dura. Veremos en los siguientes versículos cómo nuestro Señor anima a sus discípulos y a nosotros a mantener el reino de los cielos en primer lugar en nuestra vida. Voy a cubrir 3 puntos hoy. Primero es cuál es el tesoro terrenal y cuál es el tesoro eterno. Eso en Mateo 6, 19 al 21. Segundo punto será qué significa que el ojo es la puerta de nuestra alma. Mateo 6, 22 al 23. Y el tercer punto, ¿servimos a Dios o al mundo? Mateo 6, 24. Pregunta, ¿cuál es el tesoro terrenal y cuál es el tesoro eterno? Leyendo otra vez versículo 19 de Mateo 6, dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban. Y aquí vemos en el primer versículo que dice no acumulen. Esto es un mandato de nuestro Señor a nosotros, diciendo que no se puede acumular tesoros en la tierra. Entonces, segundo punto del versículo nos dice por qué. Porque la polilla y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban. Pregunta, ¿cuál es la razón por qué no debemos acumular tesoros en la tierra? ¿Cuál es la razón? Versículo 6, 19, punto B, donde la polilla y la herrumbre, también el herrumbre puede decir moho, oxidio, destruyen y donde los ladrones penetran y roban. Mucha gente compran, lo hago un ejemplo, cajas fuertes, pequeñas o grandes, para guardar sus tesoros, sea oro, plata, papeles importantes, joyas, armas. ¿Qué sucede si alguien roba su identidad, vacía su cuenta bancaria, o alguien irrumpe en su casa y abre su caja fuerte?
valoran sus joyas y riquezas, o su ropa cambia de moda, su estilo, sus vehículos se oxidan. Esto yo me recuerdo porque yo vivía en Ohio, eso en el tiempo pasado, ellos usaban sal para derretir el hielo. Y si uno no lavaba su vehículo tiempo a tiempo, empezaba la sal a comerse material del vehículo. Y así es con todo en el mundo. Todo en este mundo se está muriendo, está decadente por culpa de Adán. El pecado está entrando en todas partes de nuestra vida y posesiones. O sea que todo se va a acabar un día, nada dura para siempre. Lo único que dura para siempre es Jesucristo, la eternidad y la promesa que Dios nos da a nosotros. Amén. Ahora, no me refiero al dinero que ganamos cuando trabajamos. Y cuando, guardamos dinero para emergencia, para nuestros hijos, para el futuro. Porque eso es algo que Dios quiere que nosotros trabajemos y podemos, por Él y por nuestra familia. Pero cuando empezamos a acumular con el fin de tener más que nadie, entonces el pecado está tocando a la puerta de nuestro corazón. Y de ahí viene la codicia. Pregunta, ¿por qué no debemos acumular tesoros terrenales? Porque es un mandamiento de Cristo, no acumular tesoros en la tierra. Nos dice eso en el versículo 19 de capítulo 6. Vaya conmigo a Lucas capítulo 12 y vamos a leer el 16 al 21. Esto habla sobre el hombre insensato. Y cuando lleguen, por decir amén. Lucas 16. Lucas 12, 16 al 21. Amén. Vemos. Entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Ya que no tengo donde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré. Derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes, de aquí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Y nosotros como cristianos tenemos que dar ese ejemplo al mundo, porque no hay nada malo con la riqueza, cuando uno guarda dinero, porque uno tiene que pagar sus deudas, hay que comer, ya, se necesita dinero en este mundo. Pero cuando uno empieza a acumular más allá de lo que uno necesita, si eso es todo lo que uno piensa, tengo que ganar más dinero, tengo que guardar más dinero, quiero tener 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares. Entonces tenemos que examinar por qué estamos pensando así, dónde está nuestro corazón y nuestra conciencia, por qué estamos pensando así. Ahora vayan conmigo a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, y vamos a leer del 17 al 25. Marcos 10, versículo 17 al 25. Cuando digan amén, por favor. Amén. Gracias. Cuando Jesús salió para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Amén. Tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, entonces vienes y me sigues. Versículo 22, pero él, afligido por esas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Jesucristo aquí usa una hipérbole leve, al igual que Pablo usa en 1 Corintios 13:1, donde él dice, si yo hablara lenguas humanas
y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que detiene. Jesús está aquí exagerando para ver dónde está el corazón de este joven. Y tenemos que entender eso, porque muchas personas leen eso y creen que tienen que vivir una vida pobre, vender todo, irse a una montaña, meterse en una cueva y pasar su vida así. Y muchos han hecho eso en el pasado, entendiendo que eso, bueno, su creencia es que eso es lo que Jesucristo lo está llamando a hacer. ¿Y por qué no debemos acumular tesoros en nuestra vida? Los anuncios que nos rodean nos dicen que nunca tenemos suficiente y necesitamos acumular más. La codicia es lo que nos guía a nosotros a querer más. Y no es porque lo necesitamos. Muchas veces vemos una persona que tiene algo mejor que nosotros, un vehículo, una casa, más dinero para poder hacer vacaciones a través del mundo. Y esto, bueno, yo quiero lo mismo, pero quizás no es lo que yo quiero para ti. Quizás Dios quiere que tú estés en ese momento sin ese dinero. Y quizás a través de ser fiel, Dios quizás en el futuro te da ese dinero. Vayan conmigo a Lucas 12. Ahora vamos a ver de qué tesoros está hablando Cristo, de qué tesoros está hablando cuando dice, en contraste al versículo 19, nos dice en el 20, si no acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. El pecado no tiene poder en el cielo. Amén. Lucas 12, 32 a 34 nos dice, no temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Vendan sus posesiones y den limosnas. Háganse en bolsas que no se deterioren, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón y la polilla destruye. Versículo 34, que es el contraste a lo que acabamos de leer. Porque donde está el tesoro de ustedes, allí también estará tu corazón. En el versículo 33, Jesucristo también habla y por leve, una exageración. Él no desea que vendas todas tus cosas o que te quedes pobre, pero nos manda a invertir en los pobres y seguir llenando las bolsas en el cielo con los tesoros que Dios nos da. Recordando que todos los tesoros que nosotros acumulamos vienen a través de Dios y Jesucristo, a través de caminar con Él. Aquí Cristo habla sobre el anhelo de servir y dar en vez de desear las cosas del mundo. En el cielo el pecado, como dije, no tiene afecto y nada se desgasta, pero estaremos con Cristo por la eternidad disfrutando de todo lo que Él ha prometido. Amén. ¿Y cuáles son algunos de las promesas de Cristo? ¿Sabe? Yo no hice una lista bien grande, pero tengo unas cuantas aquí. Romanos 8:23 nos promete un nuevo cuerpo. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo fingido. Otra promesa, una nueva creación que vemos en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, versículo 1 al 4, dice, entonces, esto es el apóstol Juan hablando. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará entre ellos. Versículo 4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Todo lo que sentimos hoy que nos molesta de día a día, cuando estamos enfermos, cuando estamos tristes por algo que pasa, la promesa es que nunca vamos a pasar por eso otra vez.
Otra cosa que nos promete es una mansión celestial. Y eso lo vemos en Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3. Dice, no se turbe tu corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas o mansiones. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy, les preparo un lugar, vendré otra vez, los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. ¿Qué bendición es eso? Él no va a venir a buscar. O sea, no nos va a mandar una invitación. Él nos viene personalmente a buscar un día en su gloria. Y estaremos con Él para siempre. ¿Okay? Entonces otro en 1 Corintios 6:3 dice que estaremos sobre los ángeles. Entonces el último que puse aquí es que seremos sacerdotes y reyes. Apocalipsis 5:10. Y los ha hecho un reino y sacerdote para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Les animo que, ¿sabes? Revisen la palabra de Dios y van a encontrar muchas promesas, que yo no pude ponerlas todas aquí. Como dice Juan al final de su libro, que si hubiera ponido todas, no hubiera tiempo para cubrirlas todas. Pregunta, ¿cómo está tu cuenta en el cielo? ¿Cómo está tu cuenta en el cielo? Segunda de Corintios 5:10 dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Un día vamos a aparecer ante el Señor para dar cuenta. Esto es algo que muchas veces yo comparto con personas cuando estoy evangelizando, que se pregunten esto, si fueran a aparecer ante Jesucristo en este momento en el trono, ¿qué va a pasar entonces? Tenemos que dar cuenta por todo lo que hemos hecho, lo bueno y lo malo. Y para mí, yo, ¿sabe? Le pido a Dios que lo bueno sea más de lo malo, porque nosotros vamos a estar pecando hasta el día que venga Jesucristo. ¿Sabe? No vamos a ser sin pecado. Pero no promete aquí, promete que pensamos, porque un día tenemos que dar cuenta por todo lo que hemos hecho. ¿Estás acumulando la ira de Dios? Romanos 2:5 dice, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y tú no estás en Cristo, esa copa de ira se está llenando día por día, hora por hora, momento por momento, minuto por minuto. Te pido que por favor busque a Dios. Grítale, clama a Dios, dile, Dios, ayúdame, enséñame qué es lo que tengo que hacer. Pero siempre empieza con la palabra de Dios. ¿Cómo podemos acumular tesoros en el cielo? La eternidad. ¿A quién o a quién amas más que a Dios? ¿A quién amas más que a Dios? Es una pregunta que no tenemos que hacer a través del día. Porque a veces, como ya compartí anteriormente, el mundo siempre está poniendo anuncios enfrente de nosotros, sea en la televisión, sea en la cafetera. ¿Sabe? Uno ve todo, uno ve a las personas, habla con sus compañeros de trabajo, y siempre alguien está tratando de decirnos que necesitamos algo que Dios no quiere que nosotros tengamos. Y la contesta para esto es, empieza con el Evangelio. ¿Estás en enemistad con Dios, caminando los medios de gracia y practicando lo que Cristo los manda a hacer? Si no estás en Cristo, estás en enemistad con Dios. Amén. Dios está en contra de ti. Piensa eso, el Dios del universo que hizo todo está en contra de ti si tú no estás en Cristo. Eso es algo que nos debe tener un temor siempre, porque la sabiduría viene a través del temor de Dios. Aprendimos que Dios es un Dios santo, todopoderoso, que sabe todo. Y tenemos que examinarnos todos los días para estar seguros que estamos caminando con Él, como dije, caminando los medios de gracia y practicando lo que Cristo nos manda a hacer. Y la mayor parte de eso es el Evangelio. Vayan conmigo a Marcos capítulo 12. Marcos 12, 29 al 31. Cuando llegan ahí, por favor, decime amén.
Amén. Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso es cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más grande. Versículo 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es así, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. La mejor y permanente caja fuerte que tenemos es Cristo. En quien estamos, si estamos en Cristo, y quien nos promete tesoros eternos que nunca se acabarán. Y dos mandamientos Dios nos llama a ser amado a Él con todo lo que podemos y a amar a nuestro prójimo. Él nos pide, si no cumple esas dos, entonces estamos cumpliendo los 10 mandamientos. Charles Spurgeon dice, más hombres son destruidos por la prosperidad y el éxito que por la aflicción y el fracaso aparente. ¿Cuántos hombres vemos en la televisión con todo ese dinero? Dice que son pastores, son líderes de la iglesia y tienen más dinero que cualquier persona. Y yo sé que yo me he preguntado cuál es la necesidad de eso. ¿Por qué tú recibiendo tanto dinero cuando hay necesidades? Eso yo le pregunto muchas veces a mi mamá. Ella tiene una iglesia local que siempre están haciendo eventos bien grandes. ¿Sabe? Como hoy es el día del Super Bowl. ¿Ok? Juego de fútbol americano. Muy grande, ¿verdad? Para mí, yo no pienso que una iglesia debe estar teniendo uno de sus cuartos poniendo ese juego en la televisión. Porque para mí, si tú quieres ver ese juego, vete a tu casa y verlo. Pero la casa de Dios es para alabar a Dios, para buscar de Él, para la comunión de los santos. No para estar gritando que mi equipo hizo un touchdown o lo que sea. Yo dije a mami, eso no se ve bien, ¿sabes? Gastando el dinero así. Pero me dijo que la iglesia lo hace porque quieren que vengan más personas. Porque dicen, mira, ellos ponen el juego en la televisión, pero vienen a la iglesia por las razones que son pecaminosas, que no son de Dios. Así es. Acabamos de ver en los versículos 19-21 que el acumular, y es acumular riquezas más allá de nuestras necesidades más allá de lo que necesitamos, y no servir las necesidades de los demás nos puede llevar al pecado. Pero Cristo nos da el contraste de acumular tesoro en el cielo que no se deteriora, nuestra herencia. El Evangelio es el primer paso en la acumulación de tesoros. Cuando recibimos la garantía, como el pastor él habló, esa garantía que Dios nos da a nosotros, ese sello que siempre está ahí, que nunca va a cambiar, que estamos en Cristo, que tenemos el Espíritu Santo. La única manera en que podemos venir a Cristo y comenzar a acumular tesoros en el cielo es a través de esa garantía. ¿Conoces a Cristo hoy? ¿Eres salvo o salva? Y si no, ¿por qué no? ¿Estás buscando de Dios, pidiéndole, clamándole a Dios que Dios quiero conocerte? Estás aquí hoy y hay una oportunidad de buscar de Dios, oír de Dios y hablar con alguien si necesita ayuda en esa área. Punto número 2. ¿Qué significa que el ojo es la puerta de nuestra alma? Para mí siempre, en todo lo que voy a compartir con ustedes, siempre, para mí lo más principal siempre es el Evangelio. Porque nosotros fuimos salvos porque alguien vino y habló con nosotros. Alguien cogió de su tiempo que había pasado con su familia, ¿sabe? Descansando, y dijo, yo voy a hablar con tal persona, voy a ir a encontrarme con alguien y hablar con ellos. Y cogieron ese amor que ellos tenían, compartieron el Evangelio con nosotros. Mateo 6, por ahí el 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Este es el contraste. Pero si tu ojo está malo, este es el contraste de un ojo bueno. Si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Y aquí estamos hablando de oscuridad espiritual.
no la oscuridad que se apaga la luz. Jesús emplea la metáfora del ojo como una lámpara para transmitir el significado de la perspectiva y el enfoque de uno. Un ojo sano simboliza una visión clara y resuelta, mientras que un ojo malo representa un enfoque distorsionado o dividido. Quiero coger un momento para hablar sobre el ojo. Un ejemplo de nuestro ojo. El ojo funciona como una cámara. Cuando la luz entra al ojo, primero pasa a través de la córnea, una cubierta exterior transparente. La córnea ayuda a enfocar la luz entrante. Luego la luz pasa a través de la pupila, la parte negra en el centro del ojo. La pupila puede agrandarse o reducirse para controlar la cantidad de luz que entra. En resumen, el ojo capta la luz, la enfoca y envía señales al cerebro para crear las imágenes que vemos. Y esto lo hace así. Es un proceso complejo que ocurre en una fracción de segundo y nos permite percibir el mundo que nos rodea. Ahora, cosas que pueden afectar nuestra vista o el ojo, algo que no puede afectar, que muchos van a entender cuando lo leen. Flotadores. Estos son pequeños puntos o motas que flotan en su campo de visión. La mayoría de la gente los nota en habitaciones bien iluminadas o al aire libre en un día luminoso. Eso me pasa a mí. A veces veo como algo delito aquí. Yo creo que es algo, miro para allá, pero no hay nada. Es un flotador. Ojo seco. Esto sucede cuando los ojos no pueden producir suficientes lágrimas de buena calidad. Es posible que sientan que tiene algo en el ojo o que le arde. Y a veces hay que usar gotas para esto. Y el otro es catarata. Estos son áreas turbias que se desarrollan en el cristalino del ojo. Cuando tienes cataratas, la luz no puede pasar tan fácilmente. El resultado, no puedes ver tan bien y puedes notar reflejos o un halo alrededor de las luces por la noche. Tener un buen ojo nos permite ver pájaros, árboles, flores, la belleza de la creación de Dios a nuestro alrededor. Ahora, vamos a ver el contraste de un ojo malo. Vayan conmigo a 2 de Samuel, en el Antiguo Testamento, capítulo 11, y vamos a leer el versículo 1 al 3. Y cuando estén ahí, digan amén, por favor. 2 de Samuel 11. 2 Samuel 11, vamos a leer del 1 al 3. Amén. Okay. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer. Y alguien dijo, ¿no es esta Betsabe, hija de Eliam, mujer de Urías, el hitita? David, en lugar de salir a la guerra con su ejército, que es lo que debe hacer el rey, se quedó en su casa, se aburrió y comenzó a deambular por el techo de su casa y a mirar cosas que no deberíamos mirar. Dejó que su atención fuera dividida. Y eso nos pasa a nosotros, que es muy fácil permitir que nuestra visión, en vez de estar enfocado en las cosas que debemos, se nos va a otro lado. Y eso le pasó a rey David. Que eso es algo que, si, por ejemplo, si él hubiera visto a ella, la vio y hubiera cambiado su vista y hubiera regresado a su cuarto, pero se quedó mirando. Cuando estamos mirando algo y no lo podemos ver bien, ¿qué hacemos? Nosotros, gota, pejuelo. ¿Cómo podemos ver lo que Cristo enseña que promueve la luz sana o enfocada en nuestra alma? ¿Qué significa tener un ojo sano? Un ojo que mira
con un corazón limpio y con una conciencia limpia es un ojo sano. ¿Sí? Vayan conmigo a Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28, vamos a leer. Tenemos que entender la diferencia entre un ojo sano y uno que no es sano, uno que está enfocado y uno que no está enfocado, uno que tiene una conciencia limpia y uno que tiene la conciencia mala. Mateo 5, 27 al 28 dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto aplica a los hombres al igual que a las mujeres. Y aquí nos dice cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. No quiere decir que no puede mirar a una mujer. Si la mira y te quedas mirando, te vienen pensamientos en tu cabeza que no deben estar ahí. ¿Cuántas cosas hemos mirado nosotros que después sentimos lástima o vergüenza? Yo sé que me ha pasado a mí mucho. Yo soy el primero en admitir eso. Podemos hacer una lista que cubre el tiempo antes de ser renovado. De todo lo que hemos hecho, que caímos en esa trampa. Pero la pregunta es, ¿estás añadiendo esa lista todavía como cristiano? ¿Estás mirando donde no debes estar mirando? Recuerda que al mirar se trata con la conciencia, con el corazón y donde estamos con Cristo. Ejemplo de un ojo enfocado, sano. Vayan conmigo a Salmo 119. Salmo 119. Y vamos a leer el versículo 11 y también 14 al 16. Vamos a ver cómo podemos tener un ojo enfocado aquí sano. Versículo 11. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en toda la riqueza. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Estos verbos denotan acción de nuestra parte, con el resultado cuando permitimos que la luz saludable, la palabra, entre en nuestros ojos. Aquí vemos el gozo, la meditación, la consideración, el deleite, y no olvidamos lo que la palabra nos enseña. La palabra es que nos ayuda a nosotros a enfocarnos y mantener una conciencia limpia. Mateo 5, 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Está hablando de nosotros que estamos en Cristo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean que buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Nosotros traemos y compartimos la luz que está en nosotros. Cuando nosotros vamos compartiendo el Evangelio con la persona, cuando uno está viviendo una vida, la vida tuya, cuando tú estás caminando, cuando uno está caminando en su vida, estamos glorificando a Dios de la manera que caminamos. Y no quiero decir de la manera que estás hablando, sino de la manera que tú caminas, tu sentir, que tu conciencia está limpia, cómo tú tienes esa interacción con las personas con quien te encuentras. Que una persona te puede ver a ti, bueno, yo veo algo diferente en ti, o me gustaría hacer y caminar como tú caminas, ya me puedes ayudar. Y eso aplica a los que están perdidos, que están haciendo esta pregunta, y también un hermano quizás que dice el discipulado, que quiere ser un mejor hombre o una mujer para Dios. Una buena vida de testimonio convincente del poder salvador de Dios que le trae la gloria. Esa es la manera que podemos brillar en esta luz en nuestra vida. Jesucristo nos llama aquí en Mateo 5 a no escondernos nosotros. Nuestra luz debe estar brillando para que la gente lo vea.
No para que te metan en un cuarto o lo que sea y cierra la puerta y nadie te ve. Él nos llama a hacer luces. Como dice, una luz no se puede esconder. Se puede poner sobre un monte para que la gente lo vea. Estamos permitiendo la luz de Cristo en nuestro cuerpo. La verdadera luz que disipa la oscuridad espiritual en nuestros corazones pecaminosos viene solo a través de Cristo y el Evangelio. Amén. Nada puede dispersar la oscuridad aparte de la luz verdadera de Cristo. Amén. 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 Mucha gente piensa que sus obras, o asistiendo a una cierta iglesia, o dando todo su dinero a la iglesia, que eso lo vas a acercar más a Cristo y que va a vivir una vida como cristiano. Pero la persona que verdaderamente está caminando con Cristo se le ve de la manera que actúan. Uno puede verlo de la manera que ellos hablan con otras personas, que son humildes, ¿sabes? Que no son orgullosos, que no aguantan, ¿sabes? Esa amargura, que perdonan a las personas. ¿Y cuál es la luz que nosotros miramos? Juan 8:12 dice que Jesús es esa luz. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué más podemos pedir que eso? No va a haber nubes alrededor de nosotros, sino caminando con la luz que es Jesucristo. Y eso es una acción que nosotros tenemos que tomar, porque nosotros somos responsables de leer su palabra, meditar en ella, gozarnos en ella, glorificar a Dios y estar en comunión con los santos. Mateo 5:29. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Jesús nos dice aquí que es mejor perder un miembro de tu cuerpo, aquí el ojo, que soportar las consecuencias eternas de la culpa de tu pecado. Otra vez, una exageración. Él nos llama a nosotros a sacarnos el ojo, o cortar un hombro o una pierna. Pero eso es lo serio de lo que él está hablando. Entonces pregunta: ¿qué estás mirando que afecta tus pensamientos y tu corazón con respecto a cómo vives para Dios? ¿Qué estás mirando que afecta tu pensamiento y tu corazón? Realmente entendemos que permitir constantemente, esa palabra principal que ponen, constantemente que las cosas pecaminosas del mundo entren en nuestra mente y corazón determina realmente cómo actuamos y pensamos. Puse ahí constantemente porque no quiere decir que no podemos mirar algo en la televisión. El problema es si nos pasamos constantemente mirando a películas que no le traen gloria a Dios, que tienen personas desnudas, que hablan malo. O sea, de vez en cuando uno va a ver esto, quizá lo va a ver. El problema es cuando lo permitimos constantemente ante nuestros ojos. Y siendo cristiano, esto puede afectar a ti también. Aparte de Cristo es diferente, pero si uno está en Cristo y permite esto en la vida de uno, eso es lo que va, ¿sabe?, estar en la conciencia de uno. Y Jesucristo nos llama a cambiar eso y poner nuestros ojos en Él, no en las cosas que están alrededor de nosotros. Y no hay nada malo con viendo una película, televisión, lo que sea. Es cuando uno tiene un patrón de verlo y verlo y verlo, y eso por un tiempo va a afectar como uno piensa. Tienes un filtro que determina lo que permites que entre en tu alma. Tienes un filtro. A veces cuando estamos afuera usamos los tejuelos contra sol, porque el sol es bien brillante. ¿Por qué filtro tenemos nosotros que nos permite guardar nuestra conciencia y corazón contra las cosas del mundo? Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos. La recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Jesucristo vino para
deshacer esa oscuridad espiritual que existía, porque los fariseos, los hombres que estaban encargados en Israel, lo que estaban enseñando era que era por obras. Si tú haces tal cosa, te lavas las manos tantas veces, da lo que, lo que sea, pero era por obra. Jesucristo dijo, yo vine para deshacerse de esa oscuridad, esa nube que ellos estaban enseñando. Porque sin tener la vista correcta, que es la que vino a través de Él, nuestra conciencia va a ser afectada. Y si nuestra conciencia está afectada, nuestro corazón va a ser afectado también. Amén. ¿Hubo alguna razón por la que acudió a los pobres, los enfermos, los cojos, y no a los gobernantes, a los ricos? Porque los pobres estaban perdidos espiritualmente, estaban caminando en la oscuridad. Ellos sabían que necesitaban algo, donde los fariseos y los ricos, bueno, yo tengo todo, soy un gobernante aquí en Israel, los romanos me permiten hacer lo que yo quiera, yo no tengo problema, pero su corazón y su conciencia no estaba siguiendo lo que Dios le había llamado a hacer. Los fariseos, los saduceos y los escribas estaban todos ciegos a la hora de ver al Mesías, que estaba enfrente de ellos. Dios, debido a la oscuridad de sus corazones, no permitió que la luz Cristo entrara en sus corazones. Y sabemos que esto es algo que Dios permite. Dios es el que permite si la luz va a entrar o no. Dios es el que salva. Dios es el que nos da la fe. Sin fe no hay salvación. Amén. Sin fe no hay reconciliación. Entendiendo que esa fe viene de Dios, no por obra. Como dice en Efesios 2, creo que el versículo 10. Salmo 36, vaya conmigo a Salmo 36, vamos a leer el versículo 1 al 4. Salmo 36, 1 al 4. Cuando lleguen, por favor, decir amén. Amén. Gracias, hermano. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de tus ojos, sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada, aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. He dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno, el mal no aborrece. Estos son ojos que están oscurecidos. El teólogo Charles Spurgeon dice, escuchen esto, si profesas ser cristiano, pero encuentras plena satisfacción en los placeres y actividades mundanos, tu profesión es falsa. Amén. Si tu satisfacción se encuentra en el mundo, ¿sabes? No hay nada con las cosas del mundo. A mí me gusta una película buena, me encanta leer, ir a diferentes sitios, ¿sabes? No hay nada malo con eso. Pero cuando su satisfacción está en las cosas mundanas, las cosas del mundo y no en Jesucristo, tenemos que examinarnos entonces, como dice en 2 Corintios 13, que tenemos que examinarnos a ver si Cristo verdaderamente está en nuestro corazón. Ahora, en el primer punto, los creyentes son animados a priorizar el crecimiento espiritual, la generosidad y una vida centrada en Dios, reconociendo que nuestro verdadero tesoro está en el reino de los cielos. En el segundo punto, somos llamados como creyentes a cultivar una devoción resuelta a Dios, asegurándose de que su enfoque, el ojo sano, permanezca en Él y su reino, en lugar de distraerse o engañarse. Ahora vamos a ir al segundo punto, al tercer punto. Vayan conmigo a Mateo 6 y vamos a estar leyendo en el 24. Pregunta: ¿servimos a Dios o al mundo? ¿Servimos a Dios o al mundo? ¿Puedes servir a dos jefes, dos presidentes, dos amos, dos jefes de familia en la misma casa? Es difícil. Yo sé que a veces en un trabajo tenemos un jefe que sea presidente, vicepresidente, pero estamos hablando de una persona
directamente que está encargado de lo que tú haces. Mateo 6:24, lo voy a leer otra vez. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno, despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas, el mamón. En el principio aquí, Jesucristo nos dice, como les dije en el principio, versículo 24, nadie, es una declaración universal soberana. Punto, sellado. Nadie puede servir a dos señores, nos dice el Señor. En Primera de Reyes 18:21, Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Si Baal, síganlo a él. Esto era cuando tuvieron el problema con Elías, con el rey Acab y los profetas falsos. Que él decía, no, nosotros servimos a estos profetas aquí, a mí estos dioses aquí. Y Elías nos dice, bueno, ¿sirves a los dioses falsos o sirve el verdadero Dios? Y después siguen, y el cuento sigue que fueron y hicieron un sacrificio, bailaron alrededor del sacrificio, se cortaron todos los profetas y llamando a su Dios, y nada pasó. Y vino Elías y le pidió, y Dios consumió el sacrificio, enseñó que Él es el verdadero Dios. Gálatas 1:10, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí es el apóstol Pablo hablando. Recuerden que en esos tiempos la cultura era agraria y muchos trabajaban en la finca. Tratar de servir a dos señores o amos era imposible. O sea, tú no podías trabajar por este señor en esta finca, entonces también por el otro en esta finca. Era difícil, no se podía hacer. Él era un ejemplo en la cultura que ellos vivían. Pregunta, ¿estás dividido en tus lealtades? ¿A quién sigues? Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye un enemigo a Dios. No puedes ser sacrificial con Dios y sacrificial con el mundo también. Es imposible. El teólogo A.W. Pink dice, primero, la palabra servir no significa hacer un acto ocasional de obediencia, sino ser un siervo, un esclavo, propiedad de su amo, constante y enteramente sujeto a su voluntad. Jesús nos compró y el precio fue su vida, su cuerpo en la cruz. Es como cuando en esos tiempos los siervos eran comprados en una marqueta. Iban, los compraban, daban el precio y los redimían. Y eso fue lo que Jesucristo por nosotros. O sea, aquí Él está hablando en Santiago, está hablando que nosotros somos siervos comprados a un precio. Y tenemos que seguir a Jesucristo, no cuando deseamos, no cuando queremos, sino todo el tiempo. ¿Estás dividido entre dos amores en tu vida? ¿Puedes amar a dos mujeres a la misma vez? ¿Puedes amar a dos hombres a la misma vez? Es difícil, aunque en el mundo hoy se dice que tú puedes amar cuantas personas quieras. O sea, hay muchos matrimonios donde se casan y la mujer dice, bueno, como yo gano todo el dinero, yo voy a tener diferentes amores en mi vida. Y el esposo dice, bueno, está bien, porque tú ganas todo el dinero, lo permite. Uno no puede tener dos amores así en su vida. Nuestro amor tiene que ser o con Cristo y el Señor o con el mundo. No podemos amar los dos de la misma manera. Isaías 59, 1 al 2 nos dice, la mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír. Aquí viene el contraste. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios. Y los pecados han hecho esconder su rostro para no escucharlo. Este es un versículo que compartimos muchas veces con
cuando estamos evangelizando con las personas, para que entiendan que si no son salvos, si son pecadores, yo no puedo mirarlos a ellos, porque yo no puedo mirar el pecado. Pregunta, ¿por qué estamos divididos entre el amor para la mamona, riquezas y nuestro amor por el Señor? ¿Qué es lo que nos está aguantando nosotros cuando no podemos ir de un lado al otro, amar a Dios, amar al mundo? Respuesta, porque no obedecemos a Dios. Mateo 22, 37 al 40, que lo habían hablado anteriormente, dice, y Él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el gran y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Deseas servir a Dios o a las riquezas? ¿A Dios o el falso Dios Mamón? Jesús concluye este pasaje en Mateo 6:24, destacando la imposibilidad de servir a Dios y las riquezas simultáneamente. Afirma que uno amará y será devoto de uno y despreciará al otro. Un ejemplo de eso, vayan conmigo a 1 de Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo 6, vamos a leer de versículos 7 a 10. ¿Por qué? Este es un mandamiento universal soberano también. Nada nacimos desnudo. Hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. El contraste. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Y la razón por esto es porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual, codiciando, el mandamiento número 10, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Estos son personas ricas que amaban su riqueza. Mateo 12:35 dice, el hombre bueno, este es el hombre enfocado, de su buen tesoro saca cosas buenas. Y el hombre malo, el que está desenfocado, de su mal tesoro saca cosas malas. El cristiano nacido de nuevo, comprado por un precio, es ahora esclavo de Cristo. Amén. Y no podemos servirle a Él y al mundo también. Comprados por el sacrificio de Jesús en la cruz y enriquecidos en el cielo. Mateo Henry dice sobre Mateo 6:24, aquí nuestro rey prohíbe la división de objetivos en la vida. No podemos tener dos pasiones maestras. Si pudiéramos, sería imposible servir a ambas. Sus intereses pronto entrarían en conflicto y deberíamos vernos obligados a elegir entre ellos. Dios y el mundo nunca estarán de acuerdo y por mucho que lo intentemos, nunca podemos servir a ambos. Nuestro peligro es que al tratar de ganar dinero o en la busca de cualquier otro objetivo, lo saquemos de su lugar y lo permitamos dominar nuestra mente. La ganancia y la piedad no pueden ser a la vez dueñas de nuestras almas. Podemos servir a dos, pero no a dos amos. Puedes servir para este mundo o vivir para el próximo, pero vivir igualmente para ambas es imposible. Donde Dios reina, el deseo de ganancia debe desaparecerse. Amén. Okay, repaso lo que hablamos esta mañana. En el primer punto, los creyentes son animados a priorizar el crecimiento espiritual, la generosidad y una vida centrada en Dios, reconociendo que nuestro verdadero tesoro está en el reino de los cielos. En el segundo punto vimos que somos llamados como creyentes a cultivar una devoción resuelta a Dios y asegurándonos de que su enfoque, el ojo sano, permanezca en Él y su reino en lugar de distraerse o engañarse. Y en último punto,
Cristo nos muestra que no podemos tener lealtades divididas. No podemos servir a Dios y al hombre. Tenemos que decidir a quién vamos a servir, y esta es una batalla diaria que guía las decisiones que debemos tomar. El mundo nos incita constantemente a rechazar a nuestro Señor Jesucristo en favor de Dios de este mundo. Ahora, aplicación de lo que acabamos de compartir esta mañana. Cristo nos llama a examinar nuestros corazones en estos versículos que cubrimos hoy. Nosotros, los creyentes, tenemos el desafío de examinar nuestras prioridades y lealtades. ¿Cuál es nuestra motivación en lo que permitimos en nuestra vida? Nos alienta a una lección deliberada de priorizar a Dios y su reino diariamente, no solamente cuando necesitamos algo o nos encontramos en una de las pruebas. Y tenemos que aplicar lo que Salmo 119, 101 a 106 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. He jurado y lo confirmaré, que guardaré tus justas ordenanzas. Y nos enseña, tenemos que no solamente meditar, leer y estudiar la palabra, sino cultivar una devoción singular a Él. Subraya la importancia de alinear las propias prioridades con el reino de Dios. Amén. Oremos. Padre Celestial, te agradezco tu palabra de esta mañana. Oro para que mantengas nuestros ojos enfocados, Señor, de los que están en el cielo y no los temporales que hay en este mundo. Oro para que tu palabra nos guíe, que tu palabra nos ayude a tener la conciencia limpia ante ti, que nuestros ojos miren a nuestro Salvador. Te pido que vengas pronto, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, a estar en tu presencia diariamente y caminar como lo hizo Cristo. Ayúdanos, Señor, a recordar que fuimos comprados a gran precio, esclavos, libertados de la muerte, ovejas que hemos vuelto a la voz de nuestro gran pastor y rey, Cristo Jesús. Y en tu nombre oro. Amén. Amén.